Buenas noches. Hoy vamos a presentar un debate que habla sobre política electoral. Desde el Renacimiento viene el representante Nicolás Maquiavelo. ¡Bravo! ¡Vamos, Maquiavelo! De Estados Unidos, el representante el gringo. ¡Go! Y de México, el representante el chilango. Antes de comenzar este debate, se les pide por favor al público que guarde silencio. A los que van a debatir, van a tener 2 minutos para debatir y 2 minutos de contrarréplica. Si no hay ninguna otra duda, comenzamos. La primera pregunta es para Nicolás Maquiavelo, que dice que es un buen gobierno. Buenas tardes a todos. Contestando a tu pregunta, ¿qué es un buen gobierno? Es aquel que está basado en principados o en una república. Un gobierno en el que haya un príncipe o jefe de un principado astuto y sin escrúpulos morales, que les pueda garantizar el orden social y que enfrente la violencia humana. ¿Sería todo? Sí. ¿Alguno de los otros debatientes tienen una contrarréplica hacia él? No. Prosiguiendo, vamos con el chilango, que le hacemos la misma pregunta. ¿Qué es un buen gobierno para ti? Muy buenas tardes a todos. Desde mi punto personal, un buen gobierno es el que proporciona y garantiza servicios públicos con eficiencia y calidad. Es el que promueve la transparencia y una opinión pública libre y responsable. El que garantiza salud, educación de calidad, seguridad y bienestar a los ciudadanos. El que crea las condiciones favorables para un crecimiento económico estable y generador del bien común. ¿Sería todo por tu parte? Gracias. ¿Alguna contrarréplica que presenten? No. Continuamos. Para los americanos, tiene que ser democrático con un régimen presidencialista, tener ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Cada poder tiene que ser independiente y mantener el equilibrio del poder. Continuando con las preguntas, vamos con Maquiavelo. La pregunta es, ¿quiénes pueden votar? En mi forma de gobierno, no existe la democracia. Nadie vota respecto a quién va a ser el próximo líder, que es respecto a descendencia, como en el caso de una aristocracia. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con el chilango, que su pregunta es la misma. ¿Quiénes pueden votar? Pueden votar todos los hombres y mujeres de nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, o que hayan cumplido 18 años el día de la jornada electoral, y los únicos requisitos son estar incluidos en la lista nominal y contar con la credencial oficial para votar. Continuando con las preguntas, pasamos con el gringo. Su pregunta es, ¿quiénes pueden votar? En la nación americana, los que pueden votar deben de ser ciudadanos o tener residencia americana, estar en sus facultades mentales, no tener cargos penales, y las personas que estén con libertad condicional no pueden votar. ¿Sería todo? Sí. Gracias. ¿Alguno de ustedes que tenga una contrarréplica? Sí, ¿Para quién es tu contrarréplica? para los dos. Dile. En lo personal, a mí no se me hace que sea una muy buena forma de gobierno la democracia, respecto a que hay personas las cuales se hicieron para dirigir a multitudes o ejércitos. El pueblo no se puede guiar a sí mismo, necesita tener a alguien pues con la sabiduría como para saber lo que hace, no tener a una persona como líder, un ciudadano sin ninguna sabiduría política de cómo llevar a cabo y llevar adelante un país. ¿Sería todo? Sí. ¿Cuál sería su respuesta hacia la contrarréplica de Maquiavelo? Pues hoy en día hay grupos electorales que dentro de los grupos electorales
se elige al que podría ser el mejor representante para dirigir a un pueblo. Y eso conlleva con la opinión del pueblo, porque ahí tú debes elegir quién te gobierne para que tu nación salga adelante. ¿Sería todo? Yes. ¿El Lango tiene algo que decir? Sí. Contestando a la opinión de Maquiavelo, se supone que un país o un pueblo se dan a la tarea de escoger al mejor candidato, al mejor representante, para que conlleve a ese pueblo o a ese país. No necesariamente se tiene que aceptar o se tiene que escoger a una persona que ya haya nacido o obtenido esas cualidades de alguna manera. ¿Sería todo? Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere responderme? No. Continuamos. Vamos a pasar a un receso de unos cuantos minutos para que nuestros participantes se tomen un respiro. Volvemos en unos instantes. Como que se calentaron las cosas. Hemos vuelto de este descanso. Se les pide por favor al público que tome su lugar para poder continuar con este debate. Continuando con el debate, vamos a comenzar las preguntas nuevamente. Ahora la pregunta es: ¿qué características crees que debe tener un presidente? Y le pedimos a Maquiavelo que nos la responda. Debe desarrollar estrategias necesarias para mantener su estado en paz y combatir a sus enemigos. Debe ser virtuoso y capaz de ejercer el poder. Debe ser astuto, hábil, mantener el orden y cumplir lo que promete. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Chilango, vamos contigo. ¿Qué características crees que debe tener un presidente? Continuando con las preguntas, vamos con el Chilango. La pregunta para él es: ¿qué características crees que debe tener un presidente? Para ser presidente no solo es necesario tener una cara bonita y un buen apellido, aunque si los tenemos a eso no le molesta a nadie. El líder de un país debe contar con cualidades específicas que lo identifiquen, como inteligencia, amor por lo que hace, instinto, valentía, buscar lo mejor para su país, buena comunicación y un buen sentido del humor. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con el gringo, que es la misma pregunta. ¿Qué características crees que debe tener un presidente? Bueno, para ser un buen presidente, en general, tiene que ser aquel que lleve con un... Ay, espérate. Las preguntas, pasamos con Maquiavelo. Su pregunta es: ¿cuál es la importancia del voto del pueblo? Yo hablo acerca del gobierno del pueblo y tengo en mente la organización de la Roma republicana y la Atenas clásica, es decir, una organización democrática asamblearia. En este tipo de organización, el pueblo reunido escucha a los oradores y toma decisiones que obligan a todos. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con el Chilango. Su pregunta es la misma. ¿Cuál es la importancia del voto del pueblo? El voto consiste en el evento por el cual una persona brinda su apoyo por una propuesta o bien por un candidato o lista de candidatos, ya sea en forma secreta o por medio de un acto público. La importancia del voto radica en su naturaleza de recursos para definir los caminos a seguir por parte de una comunidad, incluidos grupos reducidos o también grandes regiones administrativas como los municipios, las provincias o el Estado Nacional. El voto no distingue raza ni existen actos de exclusión para ningún individuo dentro de los límites establecidos que marca la ley. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con el gringo. Su pregunta es la misma. ¿Cuál es la importancia del voto del pueblo? Los votos de las personas que participan en las elecciones son tomados en cuenta en su mayor parte, pero quien obtenga al menos 270 de
de los electorales de los 538 será el presidente, sin importar que haya obtenido el mayor del voto popular. Del pueblo depende qué persona quiere que los gobierne y quien quiera que sea su líder y todo lo Ando con depende. las preguntas, pasamos con el gringo. Su pregunta es, ¿cuál es la importancia del voto del pueblo? El voto del pueblo es lo más importante, porque ellos son quienes eligen a su líder, a la persona que creen que tomará las mejores decisiones para su país. De ellos depende elegir a la mejor persona para este puesto. ¿Sería todo? Vamos con la última pregunta para Maquiavelo. ¿Cómo funcionan las elecciones y cuál crees que sea una buena manera de elegir al gobernante? Existen distintas formas de obtener el poder, algunas legítimas como la sucesión o elección de un representante, y muchas otras ilegítimas como los golpes de Estado, las guerras e incluso el homicidio. Cualquiera de estas vías es aceptable para un príncipe en tanto le garantice la obtención pronta y definitiva del poder. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con el chilango. La pregunta es la misma. ¿Cómo funcionan las elecciones y cuál crees que sea una buena manera de elegir al gobernante? Una buena manera de elegir a un gobernante en un país es una manera donde la democracia forme parte de él, para que todo el pueblo forme parte de la... Con el chilango, la pregunta es la misma. ¿Cómo funcionan las elecciones y cuál crees que sea una buena manera de elegir al gobernante? La mejor manera de elegir a un gobernante es por medio de las elecciones y de una manera donde la democracia forme parte de ello. Con el chilango, la pregunta es la misma. ¿Cómo funcionan las elecciones y cuál crees que sea una buena manera de elegir al gobernante? La mejor manera de elegir a un gobernante es por medio de las elecciones y de una manera donde la democracia forme parte de ello. El pueblo vota y respecto a los resultados del colegio electoral de un voto electoral que da quien reciba más votos en un estado gana la totalidad de los votos. ¿Sería todo? Yes. ¿Alguna contrarréplica? No. Ok. ¿Hay alguna contrarréplica? Sí, ¿Para quién? para Maquiavelo. Ok. Yo no estoy de acuerdo con que se tenga que asesinar a algunas personas para llegar al poder, ya que eso no está establecido en los límites de la democracia o de una candidatura. Maquiavelo, ¿cuál sería tu respuesta? Como lo dije anteriormente, mi forma de gobernar no es una forma democrática. Yo no digo que esté bien tampoco el asesinar a alguna persona. Simplemente doy mi punto de vista en la manera de cómo se puede obtener un gobierno y cómo mantenerlo a flote. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Para seguir con este debate pasamos a la última pregunta. Primero se la vamos a hacer a Maquiavelo, que es ¿por qué tu gobierno es el mejor? Mi gobierno está representado como el mejor desde los filósofos antiguos de Grecia, por el hecho de que hay un rey en el cual debe ser sabio, fuerte, con riqueza. Debajo de él debe haber un ejército el cual debe detenerse a sí mismo, no puede tener familia, no puede tener ninguna distracción en la cual le pueda afectar en alguna batalla. Y debajo de ellos debe estar el pueblo trabajando para comercializar, para vivir el día a día, no para gobernarlo como en el caso de la democracia. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con el chilango. La pregunta es la misma. ¿Por qué tu gobierno es el mejor? En mi opinión personal, el gobierno de México
y su democracia se ha establecido como una de las mejores gracias a que es un gobierno donde se le permite a una sociedad votar y elegir a sus gobernantes, tanto así como sus candidatos a diputados y senadores. ¿Sería todo? Sí. Gracias. Pasamos con nuestro último participante, el gringo, que nos va a responder la misma pregunta. ¿Por qué tu gobierno es el mejor? Porque mi gobierno siempre busca lo mejor para el país y para los que lo conforman, dándoles una buena calidad de vida, siempre preocupándose por gobernar de una mejor manera, innovando y llevando estratégicamente a los Estados Unidos de América a ser potencia mundial. ¿Sería todo? Gracias. Gracias. ¿Alguna contrarréplica? Sí, Así, ¿quién es tu contrarréplica? hacía Maquiavelo. Te Yo no escuchamos. estoy de acuerdo con que su forma de gobierno sea la mejor, ni que tampoco esté establecida por muchos filósofos antiguos. Vamos con la última pregunta para el chilango, que es ¿por qué tu gobierno es el mejor? Mi gobierno se considera uno de los mejores, ya que es el que permite al pueblo escoger a su representante de nación, tanto como del pueblo, y a sus candidatos a diputados y senadores. ¿Una contrarréplica? Sí, ¿Para quién? para Maquiavelo. Te escuchamos. Yo no estoy de acuerdo con eso que dice de que los filósofos antiguos dicen que su gobierno ha sido el mejor. No entiendo por qué, ya que su gobierno está basado a base de asesinatos y de otro tipo de mañas para llegar al poder. ¿Sería todo? Sí. ¿Qué respondes, Maquiavelo? Que mi forma de gobierno es la aristocracia y la forma en la que se puede llegar al poder es otra cosa muy diferente a la aristocracia. La aristocracia nada más trata de mantener el poder y tenerlo descendientemente. La forma de obtener el poder, basada en asesinatos, golpes de estado, es un consejo en el cual podría yo adjudicar a las personas que quieren obtener ese poder. ¿Sería todo? Sí. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Sí. Aún siendo tu gobierno de una forma aristocracia, no está permitido en una cuestión de moral obtener el poder por medio de golpes de estado, de asesinatos y de obtención de, digamos, un trono por medio de la fuerza. Forma de obtener el poder quizá no sea moralmente la mejor, pero pues como ya lo he dicho, es una forma de obtenerlo. Mi forma de gobernar es muy diferente y no necesariamente necesitas hacer un golpe de estado para obtenerlo. ¿Sería todo? Sí. Gracias. ¡Bravo! Bien. Audiencia, ¿pueden guardar silencio? Vamos a continuar con el debate. ¿Algún otro comentario? Yo Pongamos. no entiendo por qué tu modo de elección o modo gubernamental es el mejor. Muchas gracias a nuestros participantes. Aquí ha concluido el debate. Vamos a darles un fuerte aplauso. Esto ha sido todo. Muchas gracias. ¡Oh, presidente!